¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar la voz del Señor? Yo creo que es una de las cosas en la que Dios edifica al pueblo, edifica a la iglesia a través de su palabra. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sé, a mí no me pregunte, pero Dios lo hace. Dios, esa palabra la dirige a la necesidad que hay en el corazón y edifica los corazones. Por supuesto, los corazones sedientos, los corazones hambrientos, porque a veces hay ese fenómeno. Pueden haber varias personas en una misma fila y están escuchando la misma enseñanza, y uno está bien quebrantado por el Señor, Dios le está ministrando, y el que está al lado está bostezando y mirando la hora. Es la misma palabra, son los mismos creyentes, pero hay algo que a veces Dios demanda: la condición del corazón. Dios demanda el poder nosotros disponernos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar a Dios hoy? La voz de Dios hoy. Aleluya, gloria al Señor. Quiero que vayamos al libro, al Evangelio según Marcos. Y vamos a leer una historia que la hemos leído en otras oportunidades, pero el Señor puso en mi corazón hablar de esta historia una vez más. Marcos capítulo 10, desde el verso 17 al 22. Evangelio de Marcos 10, 17 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y añade vida eterna, Señor, al que la necesite. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi tema en esta tarde: los casi salvos. Los casi salvos. Y tomando un texto como este, es un texto bien reflexivo para nosotros pensar y nosotros meditar en esto, en la importancia de nuestras decisiones, la importancia de nosotros poder valorar la obra de Dios en nuestras vidas, la importancia a que el hombre es llamado
en la vida. Mientras se tiene vida, hay esperanza. Mientras estemos en este cuerpo, hay esperanza. Tenemos la oportunidad para tomar las decisiones correctas que tengamos que tomar en esta vida. Cuando digo los casi salvos como tema, el adverbio casi, los casi, que hay montones, el adverbio casi habla de algo que estuvo cerca por suceder en nosotros, muy cerca. A veces podemos escuchar, casi tuve un accidente, pero no lo tuviste. O casi me embarco en ese negocio. Gracias a Dios que no lo hice. Casi me casé con fulanita, pero de lo que Dios me libró. O con fulanito, ¿no? Casi. El casi ese nos deja a nosotros entonces estos interrogantes. Hay gente que dice, casi, mira, por un numerito casi me saqué la lotería. Faltó así un poquito nada más. Cuidado. En la presente historia tenemos a un joven que casi fue salvo. Casi. Pero al final no lo fue. Y esto es para nosotros pensar. ¿Saben por qué? Porque en el caso de esa historia, este hombre joven, no tuvo una mejor oportunidad que esa que se le presentó en ese momento. La mejor oportunidad de su vida. Nunca había estado tan cerca de la mejor oportunidad para poder tomar la mejor decisión en toda su vida, cuando estuvo cara a cara enfrente del autor de la vida, del Dios de la salvación. Pero que por razones que vamos a tratar de analizar un poquito, este joven no supo manejar la situación porque habían cosas que estaban bien arraigadas en el corazón de él. Por eso a veces cuando uno es muy terrenal, el hombre por naturaleza es terrenal. Somos muy terrenales. Cuando digo terrenales es que somos muy apegados a estas cosas de la tierra. Bueno, porque aquí vivimos, aquí hemos crecido, aquí es donde hemos desarrollado la vida y la vida tiene cosas hermosas, cosas bellas. Y hemos tenido tal vez oportunidades, logros, y eso entonces como que echa raíz en el corazón de cualquiera. Y a veces nos cuesta pensar en desprendernos de las cosas que tal vez con sacrificio hemos obtenido o han llegado a nuestra vida. Y a veces estas cosas que pudieran ser muy legítimas, porque todos tenemos el derecho de salir adelante, de lograr, de alcanzar, todo eso es válido en la vida. Siempre y cuando nosotros sepamos poner todas las cosas en su lugar, en la balanza, y saber tomar las prioridades cuando se tengan que tomar. ¿Hasta dónde este joven deseó en su corazón realmente la salvación? Y es curioso cuando la historia dice que
al salir él para seguir su camino, refiriéndose a Jesús, ya había bendecido a un grupo de niños, habían personas, había un ambiente pues de popularidad en ese momento en el transitar del Señor. Dice que vino uno corriendo. El hecho de que haya venido este hombre corriendo es algo que nos llama la atención, porque no todo el mundo viene corriendo a las cosas de Dios. Mire, a veces uno tiene que jalar a la gente para que se acerque a las cosas del Señor. A veces uno le quiere dar un tratado, un folleto, un Nuevo Testamento y no, lo rechazan. No quieren, o sea, es como que si fueran a agarrar algo que los va a contaminar. Hay gente que es difícil para las cosas de Dios, pero la historia de este hombre dice de que él vino corriendo. Él tuvo una actitud buena y positiva. ¿Cuántos vinieron corriendo al Señor? Aleluya. Si usted llegó corriendo a los pies del Señor, yo lo felicito. Eso es bueno, porque ahí se demuestra la necesidad que hay en el corazón. Tenemos una gran necesidad en el corazón. Y qué mejor lugar que venir corriendo a donde nosotros sabemos que podemos conseguir aliento para nuestras vidas, para nuestra necesidad. Él hizo bien, definitivamente sí hizo bien. Diciéndolo de otra manera, tuvo un buen comienzo. A veces las cosas pueden comenzar bien en nuestras vidas, podemos comenzar bien. Hay gente que comienza bien en las cosas del Señor. Hay gente que se entusiasma por las cosas de Dios. Y eso es bueno, porque eso es como una chispa que se enciende en el corazón de la persona que recibe la palabra y que se une entonces al combustible que hay dentro de nosotros, que es la gran necesidad, esa existencial que hay dentro del hombre, el vacío que no lo sacia nadie ni nada. Por eso a veces uno dice, oye, pero ver a un rico infeliz, eso es como, pareciera que no nos cuadra mucho, ¿verdad? Pareciera que los ricos son felices, y déjeme decirle de que no es así. Que la riqueza no hace la felicidad. Puede traer beneficios, sí los trae, por supuesto, pero la felicidad no viene acompañada con la riqueza. Entonces, el hecho de que este joven se acercó al Señor corriendo fue un buen indicio. Él deseó ser salvo. Él había tal vez escuchado el mensaje de Jesús. Le había llegado a su oído todas las cosas que estaban ocurriendo y él deseó aquello. Él sabía que en Jesús había algo diferente. Pero también, en el desarrollo de lo que podemos ver en la historia, él deseó vivir como siempre había vivido. Él quería ser cristiano, pero él no quería cambiar su estilo de vida. Y ahí entonces parece que hay algo contradictorio cuando vemos el desarrollo de la historia. Porque fíjense que el Señor le hace una pregunta al joven. Cuando el joven le dice, maestro bueno, y estaba viendo un comentario acerca de esa expresión, maestro bueno, era una expresión que no se utilizaba para cualquier persona o cualquier maestro, sino para alguien que tuviera la autoridad espiritual para ser llamado maestro. Profetas, hombres de Dios, hombres con una unción especial. Y este joven le dice a Jesús, maestro bueno, y el Señor entonces le dice, ¿por qué me llamas bueno? Tocándole un punto para que él entonces pensara y reflexionara en relación a la decisión, a las decisiones que él tenía que tomar en la vida.
Dice el Señor, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y le pregunta y le dice el Señor, los mandamientos sabes. Y el Señor le enumera algunos de esos mandamientos. ¿Cuáles les enumera? Les dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, la pegué, porque todo lo que me dijo el maestro, todo eso yo lo guardo. Salí bien en el examen, porque todo lo que me está diciendo yo lo guardo. Le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y me llama la atención cuando dice el verso 21, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Haciéndole mención a los primeros mandamientos que el Señor no se los citó. Jesús no les habló de los primeros mandamientos. Les habló de los mandamientos que relacionan al hombre con el hombre, al hombre con la humanidad, pero no al hombre con la divinidad. Esa parte el Señor se la reservó. Y el hombre entonces, por su apego y por su dinero y por todo tal vez lo que él tenía, él había cumplido con todas las normativas y las leyes establecidas para con los hombres. Y cuando yo analizo esto, mire, se parece a tanta gente que se refugia en la moralidad. Personas bien plantadas, personas que tienen una vida bien establecida, con buena moralidad, buena familia, con buenos hijos, personas correctas. Yo he conocido muchas personas así, que no tienen nada que ver con Cristo ni con el Evangelio. Son personas intachables, correctas, honorables, personas de buen nombre, buenos esposos, buenos padres, buenos vecinos, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, todo bueno. Como este joven, él dijo, saqué A en la prueba que el Señor me está poniendo, pero después el Señor entonces lo lleva y lo confronta con la parte más difícil para muchos, cuando le dice, bueno, está bien, no hay problema. Y le dice algo que tal vez es un poco al principio incomprensible. Bueno, mira, toda esa riqueza que tienes, véndela, regálala, dala a los pobres. Y como lo dice literalmente para que no me salga, para no salirme del contexto, dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando digo esta parte, este contexto, no es porque Jesús le estuviera diciendo que si tú haces buenas obras, que si tú regalas a los pobres y tú ayudas al necesitado, ya te ganaste el cielo. Jesús no le está diciendo eso, sino que Jesús lo está confrontando con la riqueza que había en el corazón de este hombre, que había echado raíces. O sea, le estaba dando, en otras palabras, en la llaga, en lo que para él iba a ser la prueba más difícil que Dios le estaba pidiendo, o a lo que Dios lo estaba sometiendo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ese era el problema que él tenía. Por eso lo miró y dice la palabra, y por eso lo amó. ¿Y saben por qué? Porque Dios, el Señor, no está interesado en que ninguna persona se pierda. Dios mira al ser humano, al hombre, con compasión y con amor, indistintamente de lo que nosotros seamos o de lo que nosotros tengamos o hagamos.
Dios ama al ser humano. Tanto es así de que la obra que hizo, lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Por amor lo hizo para nosotros. Los casi salvos poseen estilos de vidas correctas. Vino corriendo, se postró, se inclinó, se hincó de rodillas. Mire, cualquiera no lo hace, cualquiera no se postra delante del Señor. Y el hecho de postrarse estaba reconociendo la autoridad espiritual de Jesús. Estaba reconociendo la divinidad en Jesús. El hecho de que se haya inclinado delante del Señor. Los casi salvos piensan en una salvación por obras. El que tiene recursos y riquezas, y eso es muy común verlo, personas bien adineradas haciendo obras, y eso no es malo, ¿verdad? Porque ¿qué hace una persona o una familia con un amasijo de fortuna, con una gran fortuna? ¿Qué hace? Cuando, miren, ni botando la fortuna por la ventana de la casa se les acaba de tanto que tienen. Compran todo y la cuenta ni se mueve. ¿Qué hacen? Entonces muchas veces el hombre, para acallar la conciencia, los que tienen, ¿verdad? Entonces hacen fundaciones y obras y ayuda, y gloria a Dios por eso, porque Dios de cierta manera los utiliza, así como utilizó a los cuervos para alimentar al siervo de Dios. Aleluya. Así como utiliza a cualquiera para los fines que Dios tiene establecido para nosotros, sus hijos. Dios puede utilizar a un hijo del diablo para bendecirnos a nosotros, porque Dios utiliza lo que sea. Lo importante de esto es nosotros saber de que nuestra confianza no está puesta, o no debemos ponerla en las cosas que nosotros podamos tener o en las cosas materiales. Este joven le pregunta al Señor: ¿qué haré para ser salvo? Y le hizo una buena pregunta. Fíjense, vino corriendo, se inclinó delante del Señor y le hizo la pregunta correcta a Jesús: ¿qué necesito yo para ser salvo? Y a veces nosotros escuchamos estos argumentos, personas que vienen a nuestras iglesias o se acercan al Señor quebrantados por un gran problema, por una gran necesidad. Gente que busca la ayuda pastoral, la ayuda espiritual, por una situación que está pasando, y se postran delante del Señor y escuchan la palabra. ¿Y qué necesito entonces yo para recibir eso que usted tiene? Y dan los pasos correctos, los pasos a los que todos estamos llamados a dar. Pero la vida espiritual es más que un formalismo. El hecho de haber venido corriendo, eso simplemente, bueno, ¿por qué corrió? Bueno, porque tenía piernas y tenía juventud para hacerlo. Porque sin piernas y viejito no podía llegar tan rápido. Se inclinó como una manifestación de que tenía una gran necesidad, y él estaba llegando al lugar correcto, en el momento correcto y oportuno. Y le hace entonces la pregunta al Señor, la pregunta que nosotros hacemos siempre en nuestros servicios, la pregunta que establece la palabra, llamando al hombre para que el hombre se acerque a Dios. Cuando se le hace una invitación para que se acerquen a las verdades de Dios. Y el Señor entonces
le hace todo este planteamiento y el joven le responde sabiamente: ¿qué haré entonces para ser salvo? Este joven tenía en su mente el concepto que más predomina en el común de la gente: hacer algo para salvarse. Lamentablemente, eso es lo que enseña la religión, la moralidad, el humanismo. Enseñan entonces la salvación a través de cosas por hacer obras, obrar. Y hay cosas, nosotros lo entendemos, los que hemos estudiado la palabra del Señor, sabemos que las obras vienen es después de la salvación. Las obras vienen acompañadas como un reflejo de la transformación que Dios hace en el corazón de sus hijos. Porque si yo era un sinvergüenza y me entrego a Cristo y Cristo transforma mi vida, entonces yo dejo de ser sinvergüenza y empiezo a ser una buena persona y empiezo ahora a obrar bien. Entonces, el obrar viene acompañado de esa transformación que Dios hace. El problema es cuando se altera. Cuando yo quiero alcanzar a Dios, es obrando a través de las obras, portándome bien, haciendo bien, ayudando al prójimo, dando de lo que tengo para que me registren y me aseguren un puesto allá en el cielo. Así como los artistas a veces hacen muchas cosas para asegurarse una estrella allá en el bulevar ese famoso de Hollywood, ¿verdad? Que le ponen su estrella ahí. Yo digo, esa calle debe ser bien larga, ¿no? O sea, bien grande, porque ahí. Y estaba viendo de que a nivel americano, creo, hay yo no sé, como 300, 200 personas, actores conocidos, famosos, en la lista de espera. O sea, ellos están esperando que le pongan su nombre ahí en el bulevar ese famoso. Aleluya, nosotros ya tenemos nuestra corona y nuestra estrella asegurada en el cielo. Aleluya. Gloria al Señor, esa está ya comprada, porque nuestra salvación la pagó el Señor por nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Lo que hasta este momento el joven rico todavía no ha querido hacer y no ha manifestado. El Señor lo llevó a un punto de decisión, y yo creo que ese es el punto crucial del ser humano delante del Señor. Yo creo que ahí a ese punto nos lleva el Señor a todos a decidir nuestra eternidad. Está en juego nuestra eternidad. Y hay un punto en nuestra vida donde nosotros tenemos que decidir. Cada uno de una forma personalizada. Aquí no es porque mi mujer esté orando por mí, sí, ella puede orar por mí, para que Dios ablande mi corazón y para que la palabra haga el efecto. Pero al final la decisión la tengo que tomar soy yo. La tengo que tomar soy yo. Y la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Entonces ese punto de encuentro, ahí es donde el Señor lo estaba llevando. A un punto de decisión. Y cuando este joven, acorralado de esa manera, entonces como que se le desvaneció aquel impulso, aquel ímpetu, aquel deseo, aquellas ganas que tenía de buscar al Señor. Hay gente que cuando llega a la iglesia con una grande hambre espiritual y llega aquí buscándola, y cuando entonces decimos vamos a recoger la ofrenda, es como si le echaran un vaso de agua fría encima y dicen, no, yo me voy de aquí. Eso no lo tenía ahí, pero me llega ahorita a la mente, ¿verdad? Porque tal vez le tocan el punto más sensible en la gente, y el Señor conocía cuál era el punto más sensible en este joven. Y no era malo que tuviera la riqueza. El problema no era la riqueza, el problema es dónde estaba ahora su corazón. Ahí enredado con las raíces de la riqueza. Ahí eso estaba ya enraizado de él. Y cuando el hombre tiene bienes de fortuna, mire,
Dios por lo general siempre está en el segundo lugar. Porque lo primero es, no, la cuenta que tengo para ver cuántos números tengo, si ya tengo 6, 7 cifras, está bueno. Y eso le da un fresquito por dentro. Y eso le da seguridad. Y saca cuentas y le sobra, pero bastante. Entonces, Dios en un cuadro así siempre está en un segundo lugar. Cuando ya entonces la fortuna no puede sanarlo de un cáncer, cuando ya la fortuna no puede sacarlo de un grave problema, de una sentencia condenatoria en una prisión, entonces ahí es cuando recurren a Dios. Y ese es el gran problema. Por eso, fíjense lo que dice, que no lo leímos porque está después del pasaje que leímos, cuando dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? No porque la riqueza sea mala, sino por el problema que se le crea al hombre cuando el hombre pone su fe, su confianza. Hacen de la riqueza, de sus posesiones, de sus habilidades, de todas las cosas, la tienen como un Dios. Endiosan eso en su vida y eso se convierte entonces en un gran problema. Por eso los casi salvos, refiriéndonos a creyentes, este era un creyente, mire, estuvo a puntico de obtener lo que ya tenía Pedro, lo que ya tenía Jacobo. Aquellos eran unos limpios, los que estaban al lado de Jesús. No tenían nada, unos simples pescadores. Pero ellos habían alcanzado lo que este joven, con todo lo que tenía, no había logrado. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Los casi salvos son entonces profundamente religiosos, moralistas, que hizo de la riqueza su Dios, y eso le estaba robando a él la oportunidad que Dios le estaba dando. ¿Qué se antepone en nuestras decisiones delante del Señor? Tal vez no sea riqueza. Yo no sé si aquí hay uno que tenga mucha riqueza. Si tiene riqueza, por favor, al final podemos hablar. Tal vez el problema nuestro no esté ahí, no sea ese. Tal vez nuestros problemas sean otros, pero de igual manera vienen a anteponerse ante las decisiones que nosotros estamos llamados a tomar. Y por eso uno ve tanta ligereza en tantos creyentes llamados por el Señor a rendirse al Señor, a dejar todo a un lado por el llamado a una vida íntegra, a una vida de santidad, a una vida de pureza, a una vida de propósito de Dios en su vida. Pero entonces empezamos a poner nuestra propia agenda, las prioridades de nuestra agenda personal. Luis Farías tiene una agenda personal. Y a veces vemos la reacción de la gente, que aunque escuchemos la palabra, no reaccionamos. Eso me hizo sacar una ilustración que desde que la leí siempre me llamó la atención. Un filósofo una vez narró una historia acerca de una aldea habitada por patos. El mundo de los patos. Un domingo los domingos caminaban por la calle desde su casa para llegar a la iglesia. Todos los patos. Llegaban al templo y se sentaban en su banca favorita. El coro de patos entraba y el pato pastor subía al púlpito. Abría la Biblia y les decía: patos, Dios les ha dado alas. Con esas alas pueden volar. Alas con las que pueden levantar el vuelo como las águilas. Las paredes no los pueden retener. Ninguna cerca los puede detener. ¿Ustedes tienen alas? Dios les ha dado alas
y ustedes pueden volar como pájaros. Y emocionados todos los patos gritaban amén, aleluya, porque eso era una gran verdad, ellos tenían alas. Y al terminar el servicio, todos se fueron caminando para su casa. Ellos eran solo oidores, mas no hacedores de la palabra. Sí, tenían alas, pero de igual manera su vida no cambió. Ellos podían volar hasta su casa, pero acostumbrados a caminar. Esta moraleja nos lleva a nosotros a reflexionar de que muchas veces, mire, escuchamos la palabra y buenas enseñanzas y tenemos revelaciones y Dios se manifiesta en nuestras vidas de distintas maneras y Dios nos llama y ponemos y escuchamos predicaciones y sabemos que Dios nos está hablando, pero nuestra vida no cambia. Igualitos, en los mismos chismes, en los mismos rollos, criticando, mirando mal a fulanito, sin revisar realmente la esencia de lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y todo eso no lo sabemos, todas esas historias de la palabra no las sabemos, la conocemos, pero no tomamos decisiones. Entonces, de salvos nos convertimos en casi salvos. Y tenemos entonces la salvación ahí, arrinconada y en jaque, que no sabemos realmente. Y muchos cuando se hablan de esta cosa, lo que estaba cantando Marisol, el rey ya viene, y lo cantamos, y algunos dicen, ay Señor, que no sea hoy, déjame arreglar mi rollo primero, Señor, no venga todavía hoy, porque si viniera ahora y sabemos que tenemos un rollo personal con otro, lo que sea, o pecados ocultos, o situaciones inconfesas por nosotros, entonces somos como los patos. Cantamos, lo declaramos, lo creemos, pero más nada, hasta ahí. No procuramos que se produzca el cambio en nuestras vidas. Y esa fue la triste historia, el triste final del joven rico. Mire, tenía todas las condiciones para arrebatar el cielo. Todo. Dios le había dado todo. No tuvo pobreza. Siempre vivió bien. Amaba a Dios, conocía las Escrituras. Tuvo la oportunidad cara a cara con el Señor cuando se le predica el evangelio a alguien y alguien lo rechaza. Uno sabe, uno dice, qué triste, porque no es a nosotros que nos están rechazando, es a Dios, es al Señor, es la oportunidad. Y muchas veces la oportunidad de vida, oportunidad que a veces no se repite, no vuelve otra vez. Y por eso, cuando a nosotros nos pasen la película de nuestra vida, porque cada rodilla se doblará delante del Señor, todos compareceremos delante del Señor, y ahí nos pasarán la película de la vida. Y cosas que han sucedido hace 20, 30 años atrás que ni siquiera nos acordamos nosotros de nada de eso. Pero ahí está registrada en esa película. ¿Te acuerdas, Luis? ¿Te acuerdas, fulanito? Cuando te entregaron aquel tratado, cuando te dieron la oportunidad y tú lo rechazaste. Y esa es la triste historia, y eso fue precisamente lo que estaba ocurriendo con el caso de este joven, que dice la historia que se entristeció, se fue muy triste, porque tenía muchas riquezas. Qué triste. El casi salvo perdió la oportunidad de obtener la salvación para su vida, de poder disfrutar de todos los beneficios y las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que decidimos
por el Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Los casi salvos les falta entonces siempre una sola cosa. Y esa cosa es entregar su vida al Señor, seguir al Señor, estar dispuesto a dejar todo por el llamado del Señor. Amén. Aleluya. Y cuando decimos dejar todo, no se ubique, no, eso no es para mí porque Dios no me ha llamado a mí ser evangelista o ser pastor. No, esto es un llamado para todos. Todos tenemos que renunciar a una vida apegada a lo terrenal. Todos estamos llamados a morir al yo. Por eso el texto que leímos anteriormente en Colosenses, cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo, porque hay muchos que dicen ser, pero no son. Si realmente hemos resucitado con Cristo, en Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Hemos muerto en Cristo. En la muerte de Cristo, ahí el creyente murió. Y en su resurrección, la resurrección corporal de Cristo, ahí el creyente nació a una nueva vida, a una vida espiritual, donde ahora podemos entonces entender el propósito, el llamado, la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Porque el creyente no está exento de esa responsabilidad. Por eso a veces ese concepto de que la salvación está asegurada en nosotros, no importa el estilo de vida que yo decida vivir, eso no es bíblico. La salvación nos fue dada porque Cristo pagó el precio por esa salvación. Él la aseguró para nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros estamos llamados entonces a vivir ahora en base a eso que el Señor hizo. Y por eso entonces el llamado, la responsabilidad, la santidad, el seguirle, el poder morir cada día más para las apetencias del yo. Porque la carne jala para abajo. Dice un corito llanero allá en Venezuela: la carne jala para abajo y el espíritu para arriba. Y como somos terrenales, la carne entonces quiere hacer cosas de la tierra y de la carne. Pero cuidado, nosotros estamos llamados, nosotros ahora vivimos conforme al Espíritu, como dice Romanos 8:2, y no conforme a la carne. Porque ese es el modelo que el Señor estableció. Ese fue la prerrogativa, ese es el encuentro de Jesús con el joven rico. Le dice: tú cumpliste con todo eso, perfecto, maravilloso. Entonces, si es así, ok, mira, suelta todo lo que tienes, dalo, regálalo, haz lo que tú quieras, ven y síguenos. Porque ese es el llamado y ese es el precio. Hay un precio que pagar en la vida cristiana. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay un precio que pagar. Y a veces los precios varían. A veces hay precios que son bien difíciles de pagar. El desprecio de la gente, el desprecio de la familia. Tal vez si tenías antes un gran círculo de amistades, tú ves que ahora el círculo de amistades empieza a esfumarse. Y cuando vienes a ver, todos los que eran supuestamente tus amigos, ya nadie te llama. Y ya nadie te invita. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente tenemos, dice la gente, estos no tienen otro tema que hablar. Empiezan hablando de fútbol y terminan en Cristo. Empiezan hablando de política y terminan con Cristo. Empiezan hablando de comida y terminan con Cristo. ¿Por qué?
Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestros corazones están llenos de la abundancia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Así que mire, si tenemos que pagar ese precio por lo que el Señor ha hecho en nosotros, gloria a Dios. Porque nada ni nadie nos va a mover a nosotros de lo que somos ahora en el Señor. Si realmente hemos resucitado para Cristo, entonces sabemos que día a día tenemos que morir para Él. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor, porque sabemos que hay una disyuntiva, hay una encrucijada entre los salvos, los casi salvos y los no salvos. Hay unos que ya inmediatamente se identifican. No, yo no quiero saber nada, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en Dios, yo no creo. Y se identifican plenamente, claramente, los no salvos. Están los casi salvos. Tenemos un mundo. Mire, las estadísticas dicen que en el planeta Tierra hay aproximadamente, sumando los cristianos o que tienen una fe basada en el Dios de la Biblia. Si sumamos católicos con evangélicos, cristianos, protestantes, metodistas y todas las denominaciones, estamos por encima de los 2.000 millones de habitantes en el planeta que tenemos supuestamente una misma fe, entre comillas. Y uno dirá, wow. De esa estadística hay un alto porcentaje de casi salvos, bastantes. De los casi salvos, cuando uno ve iglesias atiborradas de gente, que cualquiera puede decir, wow, mira, una iglesia con 1,000 personas, 10,000 personas, 10,000 salvos, no se confunda y no se equivoque. Ahí no hay ni 1,000 ni 10,000 salvos. Ahí hay un remanente salvo en un porcentaje bien diezmado, y hay un alto porcentaje de casi salvos que están en la misma posición del joven rico, que entregan su vida hasta un punto, pero de ahí para allá sus intereses prevalecen. Sus intereses son los que dominan su agenda diaria y su relación con Dios. Y eso no tiene eternidad. Eso no trasciende a las filas de Jesucristo. Los que trascienden son aquellos que dan el paso. Por eso, mire, el Señor llamó a mucha gente y lo seguían. Dice la Biblia que los discípulos, que eran cientos de discípulos, seguían al Señor. De esos cientos de discípulos, habían 12 que eran su círculo íntimo. Era como si usted viera una directiva, por decirlo de alguna manera, que estaban ahí cerca. Pero había mucha gente que había dado el paso, que dio Pedro, que dio Santiago, que dio los discípulos, se me van los nombres, que dieron ese paso. Pero hay muchos simplemente que se mantienen entonces a la distancia, los discípulos distanciados, los casi creyentes, pero que mantienen su propia agenda. Dios quiere derribar esa agenda personal. Dios quiere transformarnos a nosotros en verdaderos creyentes, en creyentes que tengamos la solidez, la solvencia espiritual de decir: soy salvo por la gracia de Jesucristo y no me avergüenzo de decirlo, y por esta verdad estoy dispuesto a llegar hasta el fin de mi vida, y por esta verdad estoy dispuesto a cualquier cosa, porque sé
en donde Dios me ha puesto y lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero vivir una vida a medias, con máscaras puestas, eso no es de Dios. Esa no es la voluntad del Señor. Y Dios quiere derribar máscaras y Dios quiere transformar vidas en nosotros. Había muchas cosas buenas en el joven rico, pero no pasó la prueba. Y yo no quiero, mire, alguien dijo que el infierno está lleno de gente buena, con buenas intenciones. Tuvieron muy buenas intenciones, pero al final están en el infierno. Y el cielo, otro más dijo, se atrevió a decir, el cielo está lleno de gente mala, pero arrepentidos, que se arrepintieron, pidieron perdón, fueron lavados por la sangre de Cristo y hoy día están allá en el cielo. El ladrón que murió al lado de Jesús, un ejemplo clásico. Un hombre malvado, un hombre malo, un hombre dedicado a la delincuencia, a la criminalidad. Pero ya en una decisión crucial en su vida, Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Y este joven lleno de moralidad, muy moralista, buenos principios, había cumplido con muchas cosas, pero no entregó lo mejor de su vida para el maestro. Vamos a orar. Vamos a orar. Y Dios te invita para que hoy entregues lo que todavía tú no hayas entregado de tu vida. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tus luchas, las cosas con las que estás luchando, las cosas que te alejan de Dios, las cosas que se interponen en tu comunión y en tu caminar con el Señor. Dios la conoce. Entrégasela a Dios hoy. Entrégale a Dios esa carga hoy. Y de casi salvo, pasa al bando de los salvos. Entrega tu corazón completo al Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias te damos en esta hora. Gracias cuando podemos, Señor, concluir una enseñanza reflexiva para nosotros, tus hijos, los que hemos creído, los que hemos venido a tus pies, los que hemos, Señor, inclinado nuestros corazones, pero que muchas veces nos resistimos a entregar toda nuestra vida, Señor. Padre amado, ayúdanos a discernir, ayúdanos, Señor, a entender de que tú pides o todo o nada, pero que tú no eres un Dios de 90%, ni de 95%, Señor, de nuestra entrega. Tú no eres un Dios ni siquiera de un 99% de nuestra entrega. Tú eres un Dios que pides el 100% de nuestra vida y de nuestros corazones. El Señor te llama en esta tarde para que pongas tu vida en cuenta delante del Señor. Hoy es el día de arreglar cuentas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios quiere hacer cosas en tu vida. Suelta esas cosas que no te dejan, que te roban el gozo de la salvación. No te dejes robar por nada ni por nadie la bendición que Dios te ha ofrecido, que Dios te ofrece. No pierdas tu salvación por cualquier cosa. No comprometas tu vida íntegra delante del Señor por nada en este mundo. El Señor viene por una iglesia santa. Dice la Biblia de que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Y por eso la importancia de ponernos a cuenta delante del Señor. Yo quiero orar en esta noche por alguien. Sé que hay personas que tienen necesidades, pruebas, están pasando por situaciones en sus casas,
en sus hogares. Están luchando. Yo sé que no es fácil a veces conducir el barco a puerto seguro. Yo quiero orar por esos hogares que están siendo atacados. Yo quiero orar. Yo quiero unirme y quiero que nos unamos en oración por los hogares, por los hijos, por las luchas que hay. Hay conflictos, hay cosas que tienden a robarnos a nosotros nuestra paz y nuestra comunión con el Señor. Pero Dios quiere establecer en tu corazón la confianza y la seguridad de que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar en esta tarde. Y ahí donde tú estás, levanta tu mano, el que tenga necesidad, y vamos a orar. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tu aflicción. Dios está mirando cada lágrima que brota de tus ojos. Eso Dios lo está mirando. Señor, gracias. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú estás con nosotros. Porque tú eres consuelo para nuestro dolor. Porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres, Señor, el que diriges nuestro barco, Señor. Y sabes, Señor, que a veces pasamos por aguas turbulentas, por momentos difíciles que no sabemos qué hacer o cómo resolver. Pero queremos entregarte todo esto delante de ti. Yo pongo cada hogar aquí representado, Señor, en tus manos. Bendice, Señor, cada hogar, cada matrimonio, cada pareja, Señor. Mira a los cónyuges inconversos. Mira a esos hijos rebeldes, Señor. Mira a esos familiares, Señor, que se ríen y se burlan del Evangelio. Mira, Señor, tanta gente apática a las cosas de Dios, al llamado de Dios, Señor. Cámbialos, transfórmalos. No queremos que se pierdan, Señor. No queremos, Señor, que se vayan al infierno, oh Dios. Permite, oh Dios, que algo toque sus corazones, que ellos puedan, Señor, ser sensibilizados por tu Espíritu Santo, Señor. Y que nosotros podamos ver, oh Dios, tu mano, Señor, también trabajando en el corazón de nuestros seres queridos, Señor. Oh Jesús, nos apegamos a esa promesa. Cree en el Señor y serás salvo tú, tu casa, tu descendencia, tu generación. Aleluya, lo creemos y lo proclamamos en esta tarde, Señor. Oh Señor, llega a la necesidad, Señor, de nuestras familias, Señor. Y permite, oh Dios, que ellos también sean transformados. Haz cualquier cosa para que ellos puedan abrir los ojos espirituales y atender el llamado, atender la voz de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Señor, quiero orar por los que se van de viaje, Señor. Las familias que salen en esta semana, para que tú los guardes, para que tú los lleves, para que tú los guíes y los bendigas, Señor, a donde quiera que vayan a estar. Permite, oh Dios, que puedan disfrutar de ese tiempo de esparcimiento y de vacación, Señor. Bendícele, Señor, a cada uno de ellos. Y permite, oh Dios, también, Señor, los que nos quedamos aquí, los que estamos bregando con distintas situaciones, danos tu bendición, Señor, y ayúdanos con todas y cada una de estas cosas. Te la pedimos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. ¿Querías decir algo? Perfecto. Antes de movernos de aquí, por favor, el hermano Frank quiere compartir algo. Gracias, pastor. Usted estuvo hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Y esta mañana yo estuve pues corriendo, ¿no? Y haciendo ejercicio. Y yo vi a un señor gordo, él.
muy triste, muy caído. Y yo estaba inquieto. Y seguía haciendo mis ejercicios, ¿no? Y al punto en que ya yo me iba, yo estaba al frente de él. Yo estaba haciendo abdominales, un poquito la barriga. Y yo sentía la responsabilidad. Y yo decía, Padre, ¿qué hago? Porque yo sentía la necesidad de hablarle a ese señor. Y estaba inquieto y me puse a temblar. Y me fui al baño y dije, Señor, en el nombre tuyo, Padre, tú dices que hay que ir y predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo dije, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me fui directamente hacia el Señor. Estaba sentado muy triste, y yo le dije, ¿Are you okay? ¿Está usted bien? Y él me dijo, why? ¿Por qué? Le dije, porque yo estoy desde allá al frente viéndolo y realmente solamente le quería decir una sola cosa. Jesucristo te ama. Le dije, Jesus love you. Pero el punto de todo esto es que yo estaba buscando la manera, cómo, qué hago, qué digo. Y solamente una sola palabra lo implica todo. Jesucristo es vida. Yo no sé qué impacto hizo, pero yo sembré la semillita ahí. Y creo en que Jesús va a hacer la obra. Entonces somos llamados a predicar el Evangelio, a compartir lo que nosotros llevamos adentro, el amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermano Frank. Ese es el llamado, esa es la sensibilidad espiritual a la que nosotros estamos llamados. Ahí, mire, hay un mundo en crisis. Hay un mundo que se está desmoronando delante de nuestros ojos. Y nosotros tenemos la respuesta. Cristo es la respuesta. Nosotros la tenemos. Por eso la responsabilidad siempre tiene que estar por delante en nuestras vidas, en el momento que sea, a quien sea, porque la necesidad, una vez que salimos de nuestra casa, ya ahí comienza la necesidad por todos lados. El Señor nos ayude y nos dé fuerza para poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bendiciones para todos.